Estamos aquí de regreso y listos en los próximos 30 minutos, amigos que se están conectando aquí para revisar este tema. Déjenme decirles que su servidor, Víctor Alviso Cantera, pastor titular de la iglesia allá en Celaya, Conexión Vida, con sus diferentes campus, tengo el privilegio de presentar este tema en un contexto que Dios conoce, que toca nuestra vida como toca la vida de todos. Esta realmente es una pregunta que me he planteado pues de manera fuerte los últimos 2 meses, y que en algunos episodios pasados de la vida también lo he hecho, porque acuérdate que nuestra vida no se reduce a la época que actualmente estamos viviendo. Nuestra vida no es el episodio, la temporada en la que nos encontramos en este momento. La suma de los episodios o las épocas que se conforman con episodios, y que en la suma total eso conformará nuestra vida, porque un episodio y una temporada no es la historia de nuestra vida. Sin embargo, qué bien le hace justicia esta ilustración de qué hacer cuando ya no hay nada para hacer, a esa encrucijada que queremos plantear, donde parece que no hay a dónde ir, que no hay forma de dar paso sólido, que no tenemos avisorado un futuro que nos diga que llegaremos a buen puerto, sino que nos encontramos en medio de la nada, a veces, en un episodio y temporada difícil de la vida, y en donde nos tendríamos que plantear esta pregunta que hemos venido resolviendo las últimas 3 veces que a su servidor le ha tocado dar esta sesión aquí en Fe, Esperanza y Amor, que están intercaladas, por ejemplo, con la de Jacob de la semana pasada, que hablaba del tornado de la vida, ¿no? Y así, bueno, hoy queremos recapitular un poco en donde pensar qué hacer cuando ya creo que no hay nada para hacer. Una de las verdades que hemos dilucidado en estos domingos pasados, en la época en la que estemos, viernes, centra tus pensamientos. Miren, pero hagámoslo personal, centremos nuestros pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarte y no en la incapacidad tuya o mía para ayudarme a mí mismo o ayudarte a ti mismo. Y es lo que estamos diciendo aquí es que ¿qué hacer cuando ya no hay nada? ¿O que crees que no hay nada para hacer? Hay que centrar nuestros pensamientos en Dios. Y eso tiene que ver mucho con la oración. Tiene que ver con la invocación del único y sabio Dios, con el Dios vivo y verdadero que creemos y que algunos tal vez por alguna razón no se atreven a confesar y a seguir, pues por la influencia o por el común denominador, la cultura predominante, que básicamente no es bien visto que alguien se sujete a Dios porque se considera como algo así como débil. Pero, ¿qué hacer nosotros cuando creemos que ya no hay nada para hacer? Vamos a centrar nuestros pensamientos en Dios y vamos a buscarlo, y eso nos va a dar luz, porque cuando alguien, como en el caso de un salmista, de los que escribieron el libro de los Salmos y algunos de los Salmos, pidió a Dios que le enviara luz, y esa luz era la luz de su verdad para guiarlo. ¿A dónde? Hacia el santo monte o al monte santo donde se ubicaba el templo para los judíos, y ellos querían ver hacia Jerusalén y encontrar allí algo de consuelo, o mucho de consuelo, o mucho de guía, o mucho de amor, el templo donde seguramente la gente promedio piensa que está Dios. Pero Dios, que es un Dios personal, que no habita en manos hechas por hombres, que a veces puso su nombre en algún templo o en algún santuario, esa fue la indicación que Dios hacía presenciar o que se manifestara su gloria, su presencia, y que en el caso de los judíos en la historia israelí, pues hasta el monte en donde caía la presencia de Dios en parte humeaba y se incendiaba, pero no era la presencia plena de Dios, porque Dios no lo puede contener ningún templo, ni hay edificio que lo sostenga. Él es sencillamente inmensamente maravilloso y omnipotente. Pero Dios, cuando se manifiesta en nosotros y estamos en ese momento de que pienso que ya no hay nada para hacer, hay que pedirle a Dios que envíe la luz de su verdad, que nos guíe a su beneplácito, a el lugar en donde Él se está manifestando, y que hoy por hoy no es precisamente los templos, porque hoy los templos son las personas quienes han puesto su fe en Jesús, y el Espíritu Santo ha venido a ellos, a nosotros, para sellarnos y hacernos un templo viviente del Dios vivo y verdadero. El templo donde podemos encontrarnos con Dios diario
es nuestro corazón. Así que la verdad de Dios pues brinda un buen camino que debemos seguir. Así que, ¿qué hacer cuando crees que ya no hay nada para hacer? Pedirle a Dios que te dé luz a tu vida y que desde ese punto podamos seguirlo y saber hacia dónde Él quiere que nos movamos. Porque la luz de Dios nos ofrece una visión clara y segura, y eso es lo que necesitamos, claridad, porque de Dios es la certidumbre y nosotros tenemos solamente la claridad. Así que podemos pedirle a Dios que nos dé o que nos ofrezca una visión clara para poderlo seguir. Bueno, entonces esto lo vimos la primera semana y ustedes lo podrán recordar, pero podemos concentrarlo en esto. Es una exhortación. ¿Qué hacer cuando crees que ya no hay nada para hacer? Espera en Dios, decía el salmista, porque aún he de alabarle. Y ahora vamos a recordar un ejemplo, el de Job, un hombre bueno que aparentemente no había hecho nada y sin embargo vinieron muchas cosas malas a él. Acuérdense lo que estaba diciendo, las personas que hacen cosas buenas no necesariamente siempre son recompensadas. Y de la misma manera las personas que se portan mal no necesariamente son recompensadas, como pensaríamos. Por eso quedarse en Dios, concentrarse en Dios, por eso podemos pensar cuando dice el libro de Hebreos, que es una epístola realmente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una exhortación a esperar en Dios y alabarle. Hacer esto apunta a que Dios nos va a liberar. Eso va a ser para nosotros frescura para nuestra alma, sosiego para nuestro espíritu, esperanza para nuestras personas, certidumbre para el futuro en un mundo incierto, claridad de lo que Dios quiere que hagamos y que entonces increíblemente a pesar de lo que tú y yo podamos tener de sufrimiento, de dolor, de contradicción, donde tendremos que agarrar de Dios su palabra y en donde exigiremos tal vez algunas respuestas de preguntas que le hagamos a Dios que no vendrán nunca y nunca serán resueltas porque sencillamente nos toca avanzar por fe y no por vista, y eso mismo será nuestra liberación. Pero, ¿qué hacer cuando ya no hay nada para hacer? Bueno, avanzamos a la segunda semana y vean esto en grande, así que lo pongamos lo más grande que se pueda ahí en la pantalla para que lo puedan leer todos y cada uno de los que están aquí congregados. Debemos experimentar la vida como Job, o como lo hizo Job. Y miren, lean con fuerza. Un día a la vez y sin respuestas completas para todas las preguntas de la vida. ¿Cómo lo hizo Job? ¿Qué hizo cuando ya no había nada para hacer según él? Vivió un día a la vez. Así experimentó Job a Dios. Así sus amigos fueron también ubicados en algún momento de la historia de Job y que Dios los llevó al final de la historia de Job y les enseñó que no era como ellos estaban pensando mal de Job. Porque al principio los amigos de Job lo acompañaban, lo consideraban, lo animaban, pero cuando pasaba el tiempo y no solo no se iban las pruebas, sino que venían otras, llegó el momento en que le dijeron: Job, ya arrepiéntete de tu pecado y dinos qué hiciste, porque nadie que se porte bien, vienen sobre él todas estas cosas, y estaban completamente equivocados. Job estaba modelando lo que era vivir un día a la vez y decir: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová Dios manda, Él está en control y triunfará al final de los tiempos, no importa lo que pensamos. Así que debemos recordar como Job que vivimos en un mundo caído y que cualquier cosa le puede pasar a cualquiera. Esto no se trata nada más de malos o de buenos. Es un mundo caído donde todos, los malos y los buenos, según el concepto de algunos, vivimos, donde no siempre, por favor tómenle foto, memorícenlo si quieren, repítanlo hasta el cansancio, porque la gente tiene la idea de que Dios es un Dios gruñón que desde su balcón se asoma cuando alguien se ha portado mal, toma el garrote, dependiendo del calibre del garrote, es el mal, según algunos que ha hecho, y asesta un garrotazo sobre aquellos que se han portado mal. Ese es el concepto de algunos de Dios, pero no es así. En este mundo caído, donde no siempre es recompensado el buen comportamiento, ni castigar las malas acciones, es donde vivimos. Así que grabémoslo en nuestro corazón y entendamos que lo que está pasando es para enseñarnos a vivir un día a la vez y recordar
¿Qué hacer cuando pensamos que ya no hay nada para hacer? Baste a cada día su propio mal, baste a cada día su propio afán, dijo Jesús. Baste a cada día el depender de Dios y el decirle a Jesús que estamos de Él dependiendo. Porque, bueno, podemos ver el resumen del libro de Job, que nos muestra a un hombre sufriendo, y sufriendo sin razón alguna, pero de manera aparente, porque la verdad es que no sabemos la vida de Job, y aunque no había una razón externa, aparentemente era correcto, estaba sufriendo sin deberla ni temerla, pues Dios sabe lo que hay en el corazón, y la verdad es que podemos llegar a este resumen. Todos nosotros somos hombres caídos, finitos, falibles y pecadores. Así que a lo largo de la vida de Job podemos ver que tener fe en Dios tiene sentido. No fe en el agua, no fe en el aire, fe en Dios. Aún, ese tener sentido es aún, fíjense nada más, aún cuando nuestras situaciones parecen no tener esperanzas. Por eso el programa de Fe, Esperanza y Amor, porque la verdad, ¿qué hacer cuando crees que ya no hay nada para hacer? Parece que es una miniserie de este momento, pero es una verdad que se repite muy frecuentemente en nuestros días y en nuestras vidas. Esa es la verdad, y que muy frecuentemente estamos ahí, metidos en el crisol, estamos en la prueba, nos han venido cosas pues, que no esperábamos, y además puede que haya un asomo en nuestros corazones que diga, ¿por qué a mí? Y fíjense nada más lo que decía Caro en estos días, y toda la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Decía ella, ¿y por qué no? ¿Qué es lo que puede hacernos que Dios diga, ¿por qué no? Estamos en situaciones que incluso pudieran ser para nosotros injustas. Aquí es donde entra nuestro tema de hoy, para cerrar esta serie por esta vez, de qué hacer cuando ya no hay nada para hacer, según tú y yo. Y el Salmo 46, que en alguna manera ya lo hemos revisado, hoy desde este enfoque veremos, que el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. A ver, digan ustedes, ¿dónde? En las tribulaciones. Así que Dios es ese Dios presente que nos fortalece, que nos ampara, que es fortaleza, que es auxilio. Yo creo que como habla de plural, no de algunas cuantas cosas, sino de todos los problemas que como seres humanos llegamos a experimentar. ¿Y podemos apropiarnos de esto? Sí, sí podemos apropiarnos si tú pones tu fe en Dios, si tú decides seguir a Dios, si tú decides romper con el status quo que quiere que Dios haga ciertas cosas para que creas en Él, si tú decides, aunque no lo veas, aunque creas que ya no hay nada para hacer, confiar en Dios, Dios puede ser nuestro pronto, por favor, pronto auxilio, fortaleza en las tribulaciones. Así que el resumen sería el versículo 2, por tanto, no temeremos. Y no temeremos aunque, y está en amarillo a propósito, porque aunque la tierra sea removida, y quiero agregar, no a la Biblia, sino a la idea, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque, ese es un aunque que se puede repetir una y otra vez en todas las circunstancias de la vida. Y que para poderlo hacer más cercano a nosotros, aquí cuando hablamos de algo que la gente teme desde siempre, ¿y qué es lo que temen? Que la tierra sea removida, o sea, que las grandes ciudades, las urbes, todas las cuestiones citadinas, urbanas, lo cosmopolita de nuestros seres humanos, se traspasen los montes, literalmente los cerros, al corazón del mar, a causa de una bomba atómica. Hablé como Jacob más o menos, ¿no? Bomba, o sea, de yucateco, ¿no? Pero no, hablo de las bombas reales, que hay un montón de bombas que son capaces de destruir la vida como la conocemos hoy dada. Este temor ha sido el objeto de temor de muchas personas a través de muchas generaciones, que se acaben las ciudades, las metrópolis, que todos los cosmopolitas se vayan al corazón del mar y los montes y toda la tierra. Y entonces, por tanto, aunque, o como decía mi hermana Selene, o dice mi hermana Selene, no le hace, al cabo sí, como lo quieras decir tú, aunque en sentido negativo, aunque pierdas el empleo, aunque pierdas la salud, aunque un ser querido no esté ya contigo, aunque seas incomprendido, incomprendida,
aunque no te sonría el sol o no te sonría la vida humanamente hablando, aunque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y todavía sigue, aunque dice el versículo 3, bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego viene una palabrita allá al fondo de estos 3 versículos que hemos visto. ¿Me quieren ayudar a leerla? La última palabra solamente. Sí, allí en su casa también. Sela. Miren, Sela. Para. Detente. Medita. Pon atención. Date un tiempo. Reflexiona. Ponle tu sentido completo a esto que está aquí. Pongamos atención. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque la tierra sea removida al corazón del mar, y aunque los montes sean removidos al corazón del mar, y aunque bramen las aguas y se turben sus aguas y también tiemblen sus montes, aunque, Sela. Eso quiere decir, detente, medita, que siempre ha sido así y siempre será así. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de Dios con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es quien nos puede separar del amor de Dios? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Qué es lo que nos puede arrebatar de la presencia de nuestro Dios? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos puede arrebatar del amor de nuestro Dios. Y por eso el salmista puede ver por fe lo que yo estoy citando cuando ya llegamos 2000 años después a los tiempos del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo dice de parte de Dios que nos puede, en Romanos el capítulo 8, separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada. Y me gusta cuando dice aquí el salmista, aunque bramen, o sea, aunque haga mucho ruido, aunque haya estrépito, aunque haya escándalo, aunque digamos de alguna manera haya perturbación total, aunque bramen sus aguas, aunque haya todo ese, es como cuando alguien hace despliegue de fulgor y de temor y de poder, alarde que ya no tiene, aunque no le hace. Nuestro Dios está en control de las circunstancias. Pero no es todo lo que dice el salmista. Miren, son 10 versículos y hoy me he propuesto leerlos y dar una conclusión al final. Así que casi leamos de aquí en adelante. Viene un contraste, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ya no es bramido, ahora es alegría. Ya no es turbación, ahora es quietud. Es la presencia de Dios y su ciudad. Y dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, de la ciudad de Dios, no de cualquier ciudad. No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. De manera que la gente puede pensar que vengan los problemas y que eso determina la vida, como decía al principio de los episodios, donde yo me he preguntado en los últimos episodios de nuestra vida familiar, Alviso Landeros, ¿qué hacer cuando ya no hay nada para hacer? E inmediatamente enfocarte en Dios, como era el consejo de la primera semana, concentrar tu pensamiento en Dios y recibir de Dios sosiego. Pero luego aprender a vivir un día a la vez y a decir como Jesucristo nos enseñó a decir, solo por hoy, baste a cada día su propio mal. Y de todo ese bramido y de todo ese estrépito que hay como escándalo de prueba alrededor de uno, y luego pensar en las noches que todo se trata de una pesadilla y que mañana vas a despertar y que ya no va a estar esos problemas que ahora tienes y, oh, sorpresa, despertamos y es verdad, tenemos unos problemas, tenemos unas grandes pruebas, pero luego te acuerdas que Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio de nuestra ciudad, Dios está en medio de nuestro corazón y por lo tanto no puede ser removida, conmovida. Dios nos va a ayudar cuando venga la mañana del episodio, del cambio de la temporada en la que hoy hemos estado. Así que bramaron las naciones con su estrépito y con su fuerza, titubearon los reinos y además dio él su voz y se derritió la tierra. Ya vieron hacia dónde se inclinan las cosas. Porque cuando está el caos y Dios dice, calla, enmudece, decía Jacob la semana pasada aquí en Fe, Esperanza y Amor.
no solo calmó las aguas y la tormenta para la embarcación en donde él y los suyos iban, automáticamente eso bendijo a los que estaban alrededor. Dicho de otra manera, amigos, cuando hay gente espiritual preciosa en nuestro entorno que ora y arranca bendiciones de Dios, es una manera de expresarlo y decirlo nada más, y Dios hace descender esas bendiciones. También los que no hemos orado por esas bendiciones, alcanzamos bendición. Dios nos toca con ello. Así que puede haber estrépito y puede haber tumulto y puede haber barullo, como ese ruido ensordecedor que es inentendible. Pero cuando Dios da su voz, se derrite la tierra y se acaban los problemas. Se derrite la tierra y viene el sosiego y la paz, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otra vez, la palabra que está ahí es Sela, para, detente, medita. ¿Quién es el Dios de Jacob? ¿Quién es este Dios que de aquí en adelante otra vez por lo menos se va a mencionar? Que nuestro Dios es el Dios de Jacob. Miren, Jacob es el nombre del que Dios le cambió por Israel, aquel que luchó con Dios y ganó, y por lo tanto de allí en adelante su muslo quedó descoyuntado y comenzó a caminar chueco en la historia bíblica de Génesis, pero de allí en adelante caminaría derecho, y a partir de Jacob vendrían los 12 patriarcas del pueblo de Israel, y de los cuales vendría la tribu de Judá, y la cual vendría Cristo. Y de ese Dios, pues del Dios vivo y verdadero, del Dios que está al lado de nosotros y camina en nuestras pruebas, de ese Dios que se hace presente aún en las noches más oscuras, porque cuando la noche es oscura es cuando más brillan las promesas de Dios como estrellas para poder ver bien hacia dónde nos dirige Dios. Ese es nuestro refugio, ese es nuestro Dios. Él es el Dios de Jacob y el Dios mío y el Dios tuyo, si lo quieres así. Así que venid, ved las obras de Jehová. Está la invitación ahí del salmista, que ha puesto asolamientos en la tierra, pero que hace también cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y luego viene contundentemente de esa invitación de venir el versículo clímax, nuestro versículo de esta noche, que ahí queríamos llegar. Pónganme atención en este momento, no se mueva y lea conmigo el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, porque Dios va a ser exaltado, porque Dios va a ser enaltecido. Este quietos no es una inactividad, es poder observar lo que Dios va a hacer, es tener la dependencia completa de Dios, es poder concentrarse y enfocarse en Dios, es poder vivir un día a la vez. Lo que hemos venido diciendo, ¿qué hacer cuando ya parece que no hay nada para hacer? Es enfocarse en Dios, es vivir un día a la vez, es estar en Dios quietos, porque Dios va a ser exaltado y Dios va a ser enaltecido, y lo que nosotros hemos sufrido y vivido será para su honra y su gloria. Y cuando nos haya sacado de esas pruebas, podemos darle la honra, la gloria, el reconocimiento, amigos, el hecho de atribuirle a Dios las cosas buenas y saber que Él nos ha sacado adelante a partir de su gracia, de su benevolencia, de su misericordia, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otra vez, y última vez en esta noche, Sela. Para, detente, detengámonos, medita, porque Dios parece que deja sufrir a veces a los que hemos hecho cosas buenas y te consideras que has hecho cosas buenas, y parece que Dios no paga a los que hemos hecho cosas malas y te consideras que has hecho cosas malas, porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y déjeme decirlo así, es que nuestra lógica que hemos venido replicando durante milenios no es la lógica de Dios. En esta vida de este mundo caído no reciben recompensa siempre las personas que se portan bien, precisamente. Y lo mismo sucede con los que se portan mal, no son retribuidos en ese mismo orden de ideas, no están en esa tesitura. Sin embargo, a los que hemos decidido seguir a Dios, podemos decir que enfocarnos en Él trae refrigerio a nuestras personas. Vivir un día a la vez nos quita el estrés, el afán,
y nos hace confiar más en Dios. Y ahora podemos pensar de manera categórica: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me puedo preguntar, ¿qué hacer cuando ya no hay nada para hacer? Y después de preguntarme, ¿qué hacer cuando ya no hay nada para hacer? Decir, es oportuno en este instante, es necesario en este momento estar quieto. Dejarme de estar buscando de qué manera. Olvidar que tengo conocidos. Dejar de pretender que yo soy quien puedo resolver las cosas, porque la verdad es que no. Que es oportuno estar quieto y reconocer que de Dios es la gloria, de Dios es la honra. Él es el que puede mover los hilos si quiere. Y a veces quiere, porque le dijeron a Cristo, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo dijo, quiero, sé limpio. Y entonces es oportuno cuando estamos pasando por pruebas y que creemos que ya no hay nada para hacer, honrar a Dios, reverenciar su nombre y reconocer su poder y su majestad. Porque cuando Dios sea lo último que nos queda, entenderemos que era lo único que nos faltaba. Así será, amigos. Cuando en el camino encontremos todo cerrado y veamos al cielo y digamos, a lo mejor tengo para comprar medicina, pero si Dios no está con nosotros, a lo mejor tengo dinero para comprar una casa, pero no es un hogar si Dios no está con nosotros. A lo mejor tengo la capacidad de hacerme acompañar de muchas personas porque tengo dinero, pero no puedo comprar amigos, no puedo comprar salud, no puedo comprar hogar, no puedo comprar una relación con Dios, no puedo pagar por ella. Lo que necesito es estar quieto y honrar a Dios y reconocer lo que a partir de su Hijo Jesucristo nos dio la posibilidad de colocarnos como sus hijos. Y que cuando Dios nos dio a su Hijo en propiciación, es decir, para cubrir nuestros pecados, amigos de Facebook, y poder reconciliarnos con Él, también podemos entender que cómo no nos dará Dios con Jesús todas las cosas. Así que la fe es opuesta al temor, porque el temor dice, ¿y si enfermo? Eso dice el temor. Y el temor dice, ¿y si pierdo el empleo? Pero lo decimos con zozobra, con miedo, con parálisis. Pero la fe dice, aunque pierda la salud, aunque pierda el empleo, aunque pierda lo más querido, yo confío en Dios, porque la fe no es que Dios haga lo que yo quiero, sino la fe es que yo creo en Dios y que hay un futuro eterno en Dios y que hay un Cristo Redentor, que algún día todos y todas gozaremos de la presencia del Señor y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué hacer cuando ya no sabes qué hacer? Permanecer quieto y exaltar a Dios. Tómale foto, primera semana después de llegar a la conclusión de enfocarse en Dios, segunda semana de este tema de qué hacer cuando ya no sabes qué hacer, vivir un día a la vez. Y por último, ¿qué hacer cuando ya no hay nada para hacer? Permanecer quieto y exaltar a Dios, porque Dios va a ser engrandecido. Y decía el salmista, Dios va a moverse y Dios va a cruzarse y vamos a poder ver su mano y se van a aterrizar bendiciones del cielo cuando estamos quietos. O sea, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, porque Dios es nuestro refugio, aún enfrente de la destrucción total. Así que, amigos de Facebook, amigos de iglesia, amigos conocidos, cuando se presente otra vez en las encrucijadas de la vida la disyuntiva donde se bifurca el camino para decir qué hacer cuando ya no hay nada para hacer, en vez de correr, en vez de desesperarse, en vez de buscar soluciones humanas, recursos humanos que nos hacen triste, que nos apachurra del corazón por los nuestros, que a veces nosotros quisiéramos estar sufriendo en vez de los nuestros y llevar lo que los nuestros están llevando. Dios tiene un plan eterno y allí tenemos que empezar a enfocarnos en Dios, vivir un día a la vez y estar quietos exaltando el nombre de Dios para poder ver lo que Dios va a hacer entre nosotros, aún en la destrucción total. Así que, ¿qué les parece si hoy terminamos de una manera diferente? ¿Qué les parece si hoy le pedimos a Dios que podamos enfocarnos en Él cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué les parece si hoy le pedimos a Dios que podamos vivir como Jesús nos enseñó, a vivir un día a la vez? ¿Y qué les parece si hoy le pedimos a Dios que podamos estar quietos delante de Él, orando, confiando todo en sus manos, que Él hará
y que podemos verle cruzar delante de nosotros. Y así terminaremos. ¿Qué les parece? Y mientras yo oro, tú le entregas eso a Dios que está en tu corazón y le pones tu fe a Jesús, porque Él es nuestro pronto auxilio. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos aquí, en esta transmisión, todos los aquí conectados, para clamar a ti, Dios. Esa es una palabra que poco usamos, pero es para clamar a ti en nuestra necesidad de los que hoy padecen de sus riñones, de los que hoy padecen una leucemia, de los que tienen tal vez diabetes, de los que llevan un cáncer recién diagnosticado, Dios, de los que tal vez hayan sufrido un derrame o algún cuadro de apoplejía, Señor, de los que llevan cualquier enfermedad, de los que ahorita mismo otra vez enfermos de COVID. Queremos rogarte que nos fortalezcas, porque siempre hemos dependido de ti, y ahora en estas enfermedades y en estas circunstancias y en estas pruebas se hace manifiesto que así es, que dependemos de ti, Señor. Por eso te rogamos que nos podamos enfocar en ti. Cada vez que venga que no sabemos qué hacer, que podamos vivir un día a la vez, dependiendo de ti y esperando en ti, y que podamos, Dios, finalmente estar quietos y ver que tú eres Dios y que serás enaltecido y serás engrandecido, Dios. Lo rogamos, Padre, en los nuestros, en nosotros y en todos los que en esta transmisión, en tiempo y diferido, podrán orar y decirte: Señor, no sabemos qué hacer, pero ahora queremos permanecer en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos de Facebook, aquí los vemos la semana entrante en Fe, Esperanza y Amor, como siempre, todos los viernes a las 7:30. Y no olviden conectarse los miércoles, igual, 7:30 en Facebook Live, por nuestras páginas, tanto Celaya como Querétaro. Y todos los domingos, 10 de la mañana Celaya, 12:30 Querétaro. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Nuestro Dios los bendiga a todos.